Bienvenida, bienvenido a este primer vídeo en el que tengo toda la intención de contarte cómo ha ido mi nuevo camino de vuelta a casa. Hace más de 10 años que me dedico a acompañar a personas en estos procesos de transformación, de reencuentro, de colocarse en el centro de su propia vida, de tomar las riendas de su propia vida. Y evidentemente para cada persona, digamos que las circunstancias, los detalles, los aprendizajes son distintos porque van muy vinculados a las memorias, las heridas, eh, bueno, que cada uno lleve, ¿vale? Y sin embargo, también es cierto que hay un patrón, hay un denominador común, que es lo que en mi libro, precisamente, El naufragio sereno, describo como el camino del sabio. Y te cuento esto porque desde hace 3 años he estado transitando mi propio camino del sabio. Si hace un tiempo que estás por aquí, sabes que yo inicié todo este camino de dedicarme pues, a acompañar, de crear propuestas formativas, de crear los procesos, porque en el 2012 viví una grandísima pérdida de mi expareja, que más allá de lo que supuso pues, a nivel de perder a alguien a quien quieres, em, implicó una grandísima deconstrucción de la idea del yo y eso pues llevó, ¿no?, a que me adentrara en los infiernos y en las profundidades de mí misma y que en este camino de reencuentro me diera cuenta de una serie de cosas que son las que pues he ido compartiendo en los episodios del podcast y que está narrado, bueno, ¿no?, de la forma como más explícita posible, pues precisamente en el naufragio sereno. La historia está en que si te has leído el libro, y si no, pues no pasa nada, te lo cuento. Yo cuando terminé de escribir este libro, pues una de las cosas que relato en un punto concreto es que en ese momento estaba embarazada y que intuía que una nueva gran crisis estaba a la vuelta de la esquina, ahí esperando tranquila, ¿no? Porque intuía que pues todo lo que venía, ¿no?, a partir del nacimiento de mi hijo iba a suponer un gran reto. Bueno, spoiler, tenía razón, ¿vale? Así fue. Y a lo largo de estos 3 años, que coincide con la edad que tiene mi hijo, han pasado muchas cosas. Evidentemente, pues hay, insisto, ¿no?, como los pequeños detalles, los pequeños retos, ¿no?, que son individuales y transferibles e intransferibles de cada uno, de su historia vital, de su narrativa interna. Pero una vez más se ha cumplido o se está cumpliendo este maravilloso y bonito y retador y de todo camino del sabio, que es el que narro en el libro. Así que yo hace mucho tiempo que tengo el anhelo de crear esta serie de vídeos para contarte qué ha ido sucediendo a lo largo de estos 3 años, cuáles han sido los aprendizajes, qué está muriendo, qué están haciendo, qué viene a partir de ahora, todo lo que se ha ido moviendo. Y quiero compartirlo contigo desde dos perspectivas o con dos intenciones principales. La primera, para que tú te sientas validada, validado en tu propio camino, en tu propio proceso, para que sepas identificar en qué punto te encuentras, para que podamos construir juntas em, la conciencia que requieren los siguientes pasos, eso por un lado, pero también, y, y ahí es algo que me regalo, que me doy, que me entrego, el reconocimiento de todo lo vivido, sobre todo a nivel de visibilizar el sufrimiento, visibilizar las etapas de dolor, darles espacio y poder agradecerme a mí misma el haberme permitido una vez más haber transitado este maravilloso camino. Antes de entrar en detalle, quiero contarte o quiero exponer dos cosas. La primera es que lo que pone en evidencia esta serie de vídeos es también, por un lado, que las personas que nos dedicamos al camino del crecimiento personal
nos llamemos como nos llamemos, tengamos los seguidores que tengamos y la reputación internacional que tengamos, también estamos en la vida también nos atraviesa y por lo tanto también vivimos nuestros propios procesos de transformación. También bajamos a los infiernos, también tenemos la posibilidad de transformarlos en luz y que por lo tanto no hay ningún ser humano en este planeta que esté exento de pasar por las luces y las sombras del camino evolutivo. Esto te lo digo porque a veces tendemos a la idealización y creemos que dedicarnos a esto tenemos como herramientas o sí, las herramientas las tenemos, pero el camino hay que transitarse igual. Es simplemente si llevas la mochila más llena o menos llena, nada más. Por otro lado, algo que también siento importante compartirte es que evidentemente el tránsito por este camino, al menos a mí como profesional, lo que me permite es poder afinar mucho más a nivel empático y a nivel de acompañamiento. No me quita profesionalidad, sino que todo lo contrario, me la suma. Y también decirte que para poder acompañarte bien en contarte qué ha ido sucediendo, lo que voy a hacer es utilizar mi propia historia personal siguiendo las 6 etapas del proceso arquetípico que compone el camino del sabio. El camino del sabio es precisamente el camino que va desde la sombra a la luz. Muchas veces se habla del camino del héroe, ¿no? O el viaje del héroe. Y no es que esté mal, pero desde mi punto de vista se queda un poco cojo, porque bueno, es otra forma de narrar el camino evolutivo, el camino de transformación, pero a mí me gusta más trabajar con el camino del sabio, porque en las 6 etapas arquetípicas podemos comprender muy bien en qué punto estamos, cuáles son los retos, cuáles son los comportamientos, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con pequeñas partes, ¿no? Cuando hablamos de lo arquetípico, imagínate que son subpersonajes que estamos interpretando según en el momento en el que nos encontramos. También decirte que este camino lo dividimos con estas 6 etapas, pero no es un camino lineal. A veces podemos retroceder en la etapa, a veces podemos avanzar más de la cuenta, sino que simplemente el viaje es una forma para que nuestra mente comprenda, pero evidentemente pues la mente humana es increíblemente compleja, extensa y llena de vicisitudes y llena de subidas y bajadas. Por lo tanto, utilizaremos este modelo siempre teniendo en cuenta que dentro de la misma etapa pueden haber pues subetapas, ¿vale? Por así decirlo. Cuando yo terminé el libro me lo propusieron en 2021, en 2022 lo escribí, en 2023 salió publicado, ¿vale? ¿Por qué esto es importante? Porque mi primer camino del sabio nace en el 2012 a raíz de una ruptura de pareja que está explicada en el libro. Entonces, si tienes chisme, pues ahí lo tienes, ¿no? Con todos los aprendizajes y demás. Y dio la casualidad, que yo no creo en las casualidades, que en el 2021, en el mes de julio del 2021, unos meses antes de que me propusieran escribir este libro, yo me reencuentro con mi expareja. Y en este reencuentro, bueno, pasan muchas cosas. La más importante es que siento en lo profundo que se cierra un ciclo y que, por lo tanto, ese arquetipo del sabio desde el cual yo había iniciado, ¿no? todo mi emprendimiento, todo mi negocio, es como, yo lo siento como un cierre. Es más, sentí y siento mucho que este libro es la culminación de todos los aprendizajes nacidos en esa etapa. ¿Qué ocurre? Que en el 2022 yo escribo todo el libro, ¿no? Yo me quedo embarazada de mi hijo con mi actual pareja. Y en el 2023... justo en el mes de marzo pasan 2 cosas importantes. La primera es que nace mi hijo y la segunda es que a finales de mes sale publicado el libro El naufragio sereno. Te cuento esto para que tomes conciencia de cómo se hilvana una cosa con la otra, ¿vale? Es decir, se cierra un ciclo, cerramos el ciclo, ¿no? De que empezó en el 2012, culmina en 2023, o sea, imagínate todo el camino, y empezamos un camino nuevo que se inicia en 2023, ¿no? Y que coincide, ¿no? Que en el mismo mes nace mi hijo y sale publicado el libro, que como te digo, para mí es como
como el ritual de cierre, ¿vale? Por así decirlo. Muy bien, entonces nos colocamos en el 2023 en el que, de nuevo, me coloco en arquetipo de la inocente. Una de las cosas que yo explico en el libro es que cuando termina el arquetipo de el sabio, volvemos a empezar con arquetipo de la inocente. Y efectivamente así es como sucede. Entonces nos colocamos en 2023, ya entrando en etapa, ¿no?, de la inocencia, sintiendo como se expresa, ¿no?, en la etapa de la inocencia, que hay estabilidad, que estoy cumpliendo con una serie de expectativas porque tengo un hijo, porque he sacado un libro, sintiendo que, bueno, ¿no?, pues como que ahora las cosas están ya estables y genial y todo bien. Y a poco, ¿no?, a medida que va pasando este momento, y claro, date cuenta de una cosa importante que sucede, y es que yo, cuando estoy de baja por maternidad, ¿no?, por el nacimiento de mi hijo, me coincide con el lanzamiento del libro y por lo tanto me coincide con viajar a Madrid para la Feria del Libro, y hacer la presentación en la Casa del Libro de Barcelona, y es como, ¡buah!, ¿no?, como una explosión ¿no? Estaban ahí mezclándose, estaba como el arquetipo del sabio ¡fua!, expandiendo, ¿no?, todo el mensaje, y al mismo tiempo adentrándome en esta nueva etapa de la inocencia. Y una de las cosas que caracterizan la etapa de la inocencia es que tú al principio no lo notas, pero poco a poco, ¿vale? En la rutina, en el hacer, en esta identidad en esta identidad en la que te has asentado, ¿no? Pues ahora ya sí, soy una mujer que tiene su negocio, ¿no?, que tiene su casa, que tiene, ¿no?, toda esta historia. Hay algo que empieza a rechinar. Hay algo que empieza a haber como una incomodidad de fondo, que al principio yo no lo sentía para nada, porque además pues estaba también mi hijo y estaba como muy ilusionada, ¿no? Y Pero pasa el tiempo, y empiezo a poner mucho foco en el hacer, porque siento como que la incomodidad, como que evidentemente la maternidad implica un cambio identitario, entonces empiezo a sentir este cambio identitario, me resisto a él, la forma de resistirme a él es metiéndome en el hacer, Como te decía, mi baja por maternidad pues eran los 4 meses, un par de los cuales estuve con la promoción del libro. Yo los 4 meses me meto a trabajar de nuevo, como si no hubiera pasado nada, pero evidentemente había pasado mucho. Había pasado que había tenido un hijo y que mi identidad estaba cambiando, que mi memoria no daba para lo que tenía que dar, que mi cuerpo estaba totalmente desregulado y lleno de hormonas, que no dormía bien. Pasan muchas cosas, ¿no? Entonces aparece pues esta cada vez más evidente falta de mí misma en mi propia vida, ¿no? Me falta tiempo, procrastino todo lo que tiene que ver con mi bienestar y con mi autocuidado, pero al mismo tiempo me voy exigiendo el mismo ritmo, porque las cosas tienen que estar hechas, tienen que estar bien hechas, y ya no solo me siento como me siento, sino que además le añado como la culpa de no debería estar sintiéndome de esta forma, ¿no? Que esto es algo que con los procesos que acompaño, con las mujeres a las que acompaño, hablamos mucho, ¿no? Una cosa es lo que ocurre y otra cosa es el juicio que hay alrededor de lo que ocurre, que genera la culpa, ¿no? Pues estaba todo ahí, y empiezo a entrar en un punto como de mucha queja, de mucho malestar, de mucho exigirme tener que ser alguien que sin duda ya no era, el sentir que todo era más importante que yo misma, ¿no? Mi negocio era más importante que yo misma, mi hijo es más importante, esto sin duda alguna, ¿no? Sintiendo que es más que que mí misma. Y sin embargo, a pesar de sentir esto, el sentirme profundamente atrapada en no existo en mi propia vida y no sé cómo empezar a existir, ¿no? Que esto generaba también como grandes dosis de frustración. Entonces, a lo largo del tiempo sí que es verdad que he pensado mucho en todo esto, porque no me gusta la idea de achacar este inicio de etapa
a que naciera mi hijo, sí que es verdad que he hablado con muchas mujeres, muchas madres, ¿no? Que han sentido algo parecido, ¿no? De que de repente con la maternidad dejas de estar presente, dejas de ser tú. Yo recuerdo momentos, ¿no? De mirarme al espejo y pensar, no sé quién es esta mujer, no me reconozco. Porque además había mucho agotamiento, se movilizaron muchas cosas a nivel de, de sistema, ¿no? De sistema familiar, de percepción, de recoloque, ¿no? Era como que había mucho sufrimiento y el negocio seguía demandando y mi hijo seguía demandando y yo tenía que seguir estando en la vida, ¿no? Y evidentemente las personas con las que acompañaba. Entonces, era mucho el sentir de estoy mucho por los demás, sea quien sea este demás, ¿no? Hasta el perro tenía más importancia, pero yo no estoy en mi propia vida, ¿no? Y había muchísimo, muchísimo dolor. Entonces, una de las grandes cagadas, ¿no? Que yo tuve en este momento, y es algo que me doy cuenta que, bueno, me pasa a mí, nos pasa a muchas, y que no es la primera vez que me pasa, por lo tanto, este también ha sido uno de los grandes aprendizajes, es que cuando hay esta incomodidad, cuando en tu vida hay una cierta incomodidad que no sabes ni quién eres, ni cómo te llamas, ni hacia dónde vas, ni qué quieres, ¿no? Hay una gran tendencia a la reactividad. Y esa tendencia a la reactividad no se concentra solo en lo micro, es decir, no se concentra solo en que te dicen algo y todo te sienta mal, que también podría ser, sobre todo en un contexto en el que no duermes y tienes el cortisol por las nubes, porque tu hijo pues llora y no sabes qué le pasa, ¿no? Y se pone enfermo cada 2 por 3 y tú te pones enferma también. No solo es eso, sino que la tendencia a la reactividad implica también tomar decisiones impulsivas porque quieres salir de ese estado a toda costa, ¿no? Yo en el libro hay una frase que digo y es que cuando ha habido un naufragio, ¿no? Cualquier tabla a la deriva puede parecer un puerto seguro, ¿vale? Y este es un poco a dónde voy. En mi caso, implicó que me metí en una mentoría de negocios en la que honestamente me timaron. O sea, creo que no, en un par además, fueron 2. Creo que no se puede decir de otra manera, ¿vale? Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque como esta tendencia a la reactividad es algo que forma parte del arquetipo de la inocente, que está como muy desde la niña, ¿no? Y la niña quiere cosas, la niña no tiene paciencia, la niña lo que quiere es simplemente salir de donde está para estar mejor y punto. Una cosa que ocurre es, me apunto a muchas cosas, soy vampiro de lo gratis, ¿no? Que dice una de mis grandes maestras de este momento. Es como que voy consumiendo, quiero, pero no acabo de materializar nada, más, básicamente porque de lo que estoy huyendo es de mi propio dolor, de lo que estoy huyendo es de mi sufrimiento, es de mirar dentro, es de hacerme cargo, porque no sé qué demonios está pasando, ¿no? Este sentido evolutivo que tiene esta etapa está muy vinculado a poder expresar, a poder poner límites, a soltar el control y por encima de todo a darte tiempo a ti, el que sea, el mínimo viable, el que te pueda más o menos compensar. Es un poco como, ¿cómo te diría? Como si fuera una propuesta a reclamar tu propio espacio que en un primer momento se visibiliza como el espacio hacia afuera, pero que en algún momento va a ser también espacio hacia adentro, ¿vale? Tiene que ver con el reconocimiento de la incomodidad, con el darme el permiso para estar mal y para decir, oye, tengo lo que se espera de mí, estoy cumpliendo con una serie de expectativas, incluso estoy cumpliendo con mis propias expectativas, porque yo, por ejemplo, con el caso de la maternidad, yo quería ser mamá, entonces estoy cumpliendo con mis expectativas sobre lo que implica ser mamá y lo que implica tener un negocio, y a pesar de ello, hay algo que no me encaja, hay algo en lo que estaba equivocada, ¿vale? Este es para mí uno de los grandes retos de esta etapa que supongo que ya te vas dando cuenta de que implica grandes dosis de humildad. No porque no quisiera ser madre, sino porque a lo mejor la forma en la que estás maternando es una forma que está basada en algo que ha quedado obsoleto dentro de ti. No porque no quiera tener mi negocio, no porque no quiera acompañar, sino porque tal vez la forma en la que estoy gestionando mi negocio, relacionándome con él, es una forma obsoleta. Entonces,
la etapa de la inocencia, de la inocente, es una invitación a reconocer que a lo mejor en aquello que he construido, desde donde lo he construido, ha quedado obsoleto. A lo mejor me ha servido para poder construirlo, pero que la percepción del yo o ese yo que está evolucionando, a eso pues ya no le sirve. Y hay que hacer, bueno, pues una pequeña vuelta de tuerca. El gran reto entonces de la etapa de la inocente es precisamente que tú aprendas a colocarte en el centro de tu vida, que aprendas a reconocer tus necesidades, pero no las necesidades que tenías hasta ahora, o no en base a los valores que tenías hasta ahora, sino los que están surgiendo aquí y ahora. Tomar conciencia de que cuando tú no decides en tu vida, la vida decide por ti. Vamos a dejar aquí este primer episodio, ¿vale? En el que te estoy contando como el antes. Y bajado muy a tierra, y para resumir, digamos que a la conclusión o al punto en el que yo llego estando en este arquetipo de la inocente es: ya no sé quién soy, lo que hago, cómo lo hago y desde dónde lo hago está dejando de tener sentido. No reconozco a la persona que veo en el espejo y a pesar de ello tengo la vida que había deseado, tengo un hijo, estoy viviendo en un lugar que me gusta, siento que he manifestado esta vida, pero hay algo dentro de mí que está pidiendo que haya algún tipo de cambio, pero no sé qué cambio es, no sé qué es lo que quiero, no sé hacia dónde voy, no sé absolutamente nada. Es un poco como no sé, ¿vale? Sería un poco no tengo ni idea de nada. Y como no tengo ni idea de nada y como hay esta inquietud de fondo, me coloco de forma automática e inconsciente en el hacer, en la queja, en la procrastinación, en la falta de tiempo hacia mí misma, y eso no hace más que alimentar el sufrimiento. En el próximo episodio de esta secuencia quiero contarte cuando se da como cuando llega el dragón, que se le llama, que es cuando, ¿no? Cuando todo se cataliza y nos adentramos ya en la etapa de la orfandad. En ese sentir que lo he perdido todo, o que todo aquello que yo había construido se ha perdido. No me quiero alargar y no te quiero avanzar más de lo que vendrá en el próximo capítulo. Me encantará que me cuentes cómo vives o qué te ha resonado, ¿no? En la descripción de esta primera etapa, en la etapa de la inocente. Y contarte también que evidentemente todo esto está suponiendo para mí una reconstrucción de todo mi ecosistema. Por eso estoy también muy callada, pero bueno, no te quiero avanzar más cositas, te iré contando. Si lo sientes que te apetece compartir conmigo qué te ha movilizado este primer capítulo, si te sientes identificada o tal, pues me puedes escribir a hola@themindfulroom.com y me encantará saber de ti. Te mando un abrazo súper fuerte, gracias por estar al otro lado y vuelvo la próxima semana con el capítulo número 2. Hablando, ya sí, del dragón y el arquetipo del huérfano. Un abrazo súper fuerte.